Muy buenos días para todos, que la gracia del Señor les acompañe, que Dios pueda bendecirles y es muy oportuno saludarles, muy grato poder compartir con ustedes durante la exposición de la palabra del Señor un mensaje que espero que pueda quedar grabado en la mente y en el corazón de todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión y esperamos que la palabra del Señor pueda caer como cae la semilla en buena tierra para que dé abundante fruto para vida eterna. Vamos a comenzar nuestro programa de culto divino y para ello quiero dar lectura bíblica a nuestro verso de introducción, el cual lo encontramos en 1 Corintios capítulo 6, el versículo 10. Nos dice así la palabra del Señor: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Considerando esta lectura bíblica, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él sea quien nos guíe a través de su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias por todas tus bondades y tu misericordia y por concedernos este momento precioso en el cual hemos de designar el tiempo para el escudriñamiento de tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que puedas impartir de tu Santo Espíritu en cada uno para que tengamos buen entendimiento y el mensaje que se va a presentar pueda ser, Señor, para vida eterna a aquel que lo ha de recibir. Así, Señor, perdona nuestras faltas y quédate con nosotros. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos que nos acompañan, nuevamente les damos la bienvenida y vamos a comenzar nuestro tema de hoy, que tiene como título: Los ladrones no irán al cielo. En este tema vamos a comprender ampliamente los conceptos en los cuales muchas veces nosotros podríamos estar robando sin darnos cuenta. Y vamos a tratar de que hagamos un autoexamen de manera individual y concienzudo y que nos demos cuenta a ver en qué punto podríamos estar fallando. Y a la luz de la palabra del Señor nos vamos a dar cuenta de una realidad muy tremenda, que la palabra robar encierra muchas cosas que a veces nosotros ignoramos o no les prestamos la debida atención. Así que tendremos una importante intervención en la palabra del Señor, para lo cual les pido su más fina atención. Mis hermanos, la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 6, el verso 10, en la primera parte, que los ladrones no podrán heredar el reino de Dios. Como es sabido, hay uno de los 10 mandamientos en los cuales Dios mismo con su propio dedo escribió: no robarás, no hurtarás. Ese mandamiento prohíbe explícitamente cualquier tipo de robo, cualquier tipo de apropiación por un individuo de algo que no le pertenece. Entonces el Señor es bien claro al prohibir esta práctica. Entonces es algo que es muy conocido y es algo muy sabido. Nos preguntaremos, quizá digamos a nosotros mismos en nuestro interior: pero yo no soy un ladrón, yo respeto el derecho de los demás, yo nunca me he quedado con algo que le pertenece a mi prójimo, nunca haría tal cosa. Quizá de entrada nos parecería que es casi imposible que nosotros caigamos en una práctica tan mala, tan dañina, y que es muy sabido que tomar lo que a uno no le pertenece, pues es aún un delito ante la ley y también es algo condenado por Dios mismo. Ahora, vamos a conocer aquí algunas referencias que condenan a los que roban, hablando propiamente de la Biblia. En 1 de Pedro, el capítulo 4, el verso 15, nos dice así:
que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o entrometido. Que ninguno de nosotros caiga en esta situación, que ninguno vaya a tener que sufrir las consecuencias por realizar una de estas prácticas. Entre ellas se menciona el robo, o sea, el acto de robar. En Deuteronomio capítulo 24, el verso 7, también nos dice la Biblia: si alguien secuestra a uno de sus hermanos israelitas y lo vende, el secuestrador deberá morir. Así quitarás el mal de entre los tuyos. También se puede robar de esta manera, privar de la libertad a una persona y pedir algo a cambio como rescate. También a eso se le conoce como una forma de robo. La palabra del Señor dice que alguien que cometía este tipo de actos en los tiempos del antiguo Israel, el Señor en su ley decía que el secuestrador debía de morir si era encontrado culpable de haber cometido tal delito. En Proverbios, en el capítulo 29, el verso 24, nos dice así el sabio Salomón: el cómplice del ladrón aborrece su propia vida, porque oye las maldiciones y no las denuncia. Ok, ahí ya vamos un poco más ampliando el círculo de este problema. No solamente el que comete el acto es culpable, sino también aquel que le ayudó o que le solapó el pecado al no denunciarlo, al ocultarle la falta. Entonces se vuelve de una manera indirecta culpable también de aquel delito. Entonces podemos ver que pueden haber muchas formas en las cuales podríamos cometer robo. Ahora, me interesa mucho en esta hora hablar específicamente de un tipo de robo, de uno muy poco conocido y muy poco denunciado. Y quiero hablarles de un caso muy extraño que se suscitó hace algunos años en la República de China, propiamente en la ciudad de Hong Kong. Allí en esa ciudad habitaba un hombre llamado Wong Wei-Wan. Este hombre, residente de Hong Kong, estaba tramando algo muy perverso, algo muy terrible. Estaba tramando asaltar un banco y tomar todo el dinero que le fuera posible y darse a la fuga. Así que después de estudiar cuidadosamente las formas y cuál sería la sucursal a la cual él atracaría, después de varios días de planificación, comenzó a echar a andar su plan. Consiguió hacerse con un disfraz y se colocó en su nariz una nariz falsa, la cual modificaba tremendamente su apariencia. Junto con ello usó otro tipo de disfraces, los cuales él pretendía que despistaran ante las autoridades o las mismas cámaras de vigilancia de la institución bancaria, y que de ninguna manera se pudiera saber cuál era la identidad de aquel hombre que estaba cometiendo aquel robo. Entró a la agencia y, como no era un hombre especialista en ese tipo de robos, comenzó a sentir un poco de nerviosismo. Y en ese momento de nerviosismo y de preocupación de que algo pudiera salir mal, la nariz falsa, la nariz postiza que se había puesto, se le desprendió y se le cayó. Y de esa manera, una tras otra cosa empezaron a salir mal, a tal punto que las autoridades que resguardaban el banco, las fuerzas de seguridad, lo atraparon y lo maniataron y lo presentaron ante las autoridades. El atraco no pudo materializarse. Pero, ¿cuál es la novedad en esta historia? Queridos hermanos,
La novedad es que Won Oi Wan, hombre ciudadano de Hong Kong, era el máximo accionista de ese banco que él estaba robando. En otras palabras, era el dueño por mayoría de acciones de la institución bancaria a la cual él pretendía asaltar. El siguiente día los diarios y los noticieros estaban plagados con el título "El hombre que intentó robar su propio banco". La vergüenza fue monumental. Ahora, usted al escuchar esta historia se estará preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con el tema que el hermano está presentando? Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos intentado robarnos a nosotros mismos? Y esta es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, porque sencillamente hacemos muchas cosas que terminan por ser un robo descarado contra nosotros mismos. Y al atracarnos a nosotros mismos, al robarnos a nosotros mismos, caemos en desgracia y caemos en ruina, mayormente espiritualmente hablando. Ahora, ¿qué es robarse a sí mismo? Vamos a poner aquí un ejemplo. Dice en Lucas capítulo 15, el verso 13, no muchos días después el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano. Y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este caso que nos menciona la palabra del Señor mediante una parábola, nos hace mención acerca de algo muy, pero muy triste. Este hijo, que en la parábola se conoce como el hijo pródigo, pidió la mitad de sus bienes que por derecho le pertenecían, y aquel padre no le negó nada de lo que el hijo exigía. Y pasados algunos días tomó todo lo que le había sido conferido como herencia y se fue a un país lejano. Y allá comenzó a derrochar y a malgastar todos sus bienes, a vivir una vida de desenfreno, una vida de lujuria, una vida de excesos, hasta que lo hubo perdido todo. Hermanos, siempre hemos considerado que esta es una acción muy, muy triste y lamentable de parte de este hijo. Pero en realidad, ¿qué fue lo que hizo el hijo pródigo? ¿Cuál fue su error? Su mayor error fue haberse robado a sí mismo. Porque al momento de malgastar y desbaratar los bienes que tenía, fue como si se despojara de todas las bendiciones que le habían sido dadas y se las haya entregado a alguien más. Este es uno de los muchos casos que podríamos encontrar en la Biblia. ¿Cómo nosotros podríamos descifrar algunas de las muchas maneras en las que podríamos nosotros estar robándonos a nosotros mismos? Vamos a hablar aquí en el Espíritu de Profecía, Servicio Cristiano, página 308, nos dice así: el uso indebido de nuestras facultades físicas acorta el periodo de tiempo en el cual nuestras vidas pueden ser usadas para la gloria de Dios. Y ello nos incapacita para realizar la obra que Dios nos ha dado para hacer. Como ejemplo, la vida del rey Salomón. Este hombre empezó a usar indebidamente las facultades físicas que le habían sido dadas, viviendo una vida licenciosa. Y recordamos que este hombre se contó en los escritos de la palabra del Señor que llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. Pero al correr del tiempo, este desgaste físico, este estilo de vida licencioso y lujurioso,
lo desgastó terriblemente. No sé si ustedes lo saben, pero el rey Salomón murió bastante joven. Se calcula a los 70 años de edad, este hombre murió. Dice en 1 Corintios capítulo 10, el verso 31, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando nosotros no medimos para la gloria de quién estamos haciendo las cosas, hermanos, nos estamos autorrobando. Al momento que complacemos nuestros propios placeres, al momento que dedicamos nuestra vida para hacer las cosas que a nosotros mismos nos agradan, pero que no le agradan a Dios, en realidad solo nos estamos acortando el tiempo de oportunidad que el Señor nos está dando. Y es claro lo que dice la misma palabra del Señor, que el que destruye el templo, el cual es el cuerpo, Dios lo destruirá a él, por no haber tenido cuidado de sí mismo. El suicidio, hermanos, es un pecado gravísimo y hay muchas maneras en las cuales podríamos nosotros estar cometiendo suicidio. Entonces, cuando uno se dedica a la complacencia propia, en realidad lo que está haciendo es robándose el tiempo de vida y la salud que el Señor le quiere dar. Aquí también podríamos hablar de muchos otros ejemplos. Uno muy clásico, muy conocido, San Juan capítulo 12, el verso 6 dice, dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón. Como encargado de la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿De quién estamos hablando? Sí, estamos hablando de Judas. Judas Iscariote era del círculo más cercano de Cristo. Era uno de los 12. Se le había depositado muchísima confianza. Y es más, se había elegido como el tesorero de las ofrendas y de los dineros que administraba la primera iglesia apostólica. Y este hombre siempre andaba pensando en sí mismo. Y en esta ocasión que una mujer derramó un frasco de perfume muy carísimo a los pies de Cristo, este hombre se llevó las manos a la cabeza y dijo, qué ingratitud, qué barbaridad lo que se ha hecho aquí. Hubiéramos vendido este perfume en un alto precio y el dinero lo hubiéramos colocado en la tesorería para bendecir a los pobres. Pero el apóstol Juan, en su evangelio, él claramente dice que Judas no tenía el más mínimo interés en quedar bien con los pobres. El pobre era él, que siempre estaba pensando en sí mismo. Y un poco más adelante vemos que Judas no en ningún momento fue excluido por parte de Cristo. Siempre se le dio la oportunidad, pero él se robó ese derecho de ser contado entre los fieles apóstoles de Cristo. Y más tarde, hay una escena muy conmovedora en este cuadro de la vida de Judas, en la cual él viene en aquella madrugada del día 14 del primer mes del calendario judío, el día de la Pascua, el momento en el que viene la turba con palos y antorchas a prender al maestro. Y entre ellos viene Judas. Y Judas tenía un convenio de acercarse a aquel, porque estaba todavía oscuro, y les dijo, al que yo le dé un beso en la mejilla, este es, ustedes van a saber lo que tienen que hacer. Y así fue. Se acercó Judas y le dio un beso en la mejilla al maestro. Y Cristo le respondió, Judas, ¿con un beso me traicionas? Pero hay uno de los evangelios, y se los quiero dejar de tarea que ustedes lo investiguen, en el cual dice, amigo, ¿con un beso me traicionas? Jesús, a pesar de lo que Judas estaba haciendo, todavía lo consideró como su amigo. Nunca Cristo le cerró las puertas
Nunca le cerró la posibilidad de ser alcanzado y de arrepentirse del acto tan vil que estaba cometiendo. Pero hermanos, cuando Judas cometió este acto, prácticamente selló su ruina y borró su nombre del libro de la vida. Qué triste es cuando uno mismo se ha quitado el derecho, cuando uno mismo se ha quitado la libertad y la oportunidad, se ha robado a sí mismo la gran herencia que el Señor le ofrece gratuitamente. Podríamos hablar de muchos otros personajes. No hace mucho estudiábamos en nuestras lecciones el personaje de Esaú, este primogénito de Isaac, al cual por derecho le correspondía la primogenitura, pero él no la apreciaba, a él no le importaba, porque era un hombre disipado, era un hombre sin intereses espirituales, era un hombre indómito que quería vivir una vida a sus anchas, y él sabía que conllevar la primogenitura también conllevaba responsabilidades, deberes hacia Dios y hacia la familia. Y él no quería asumir ningún tipo de responsabilidad. Y despreció la primogenitura. Ojo aquí. Esaú se dio cuenta que había cometido un error muy grave. Y más tarde, cuando se da cuenta que su padre le ha transferido las bendiciones de la primogenitura a su hermano menor, entonces abrió los ojos y percibió la locura que había cometido. El apóstol Pablo en Hebreos habla acerca de esto y dice que Esaú procuró con lágrimas que su padre le diera aunque sea una parte de la bendición, pero ya lo había perdido todo. Él mismo, a cambio de un plato de comida, se quitó el derecho que le había sido correspondido. Mis hermanos, es tremendo cuando uno comete este tipo de robos. Saúl, el primer rey de Israel, este hombre, aunque fue advertido, aunque se le dieron indicaciones de qué es lo que debía de hacer, también su vida y sus acciones marcaron un destino terrible. Y nos damos cuenta de que Saúl, haciendo caso a las sugerencias de su pueblo y queriendo quedar bien con el pueblo, quedó mal con Dios. Y de esta manera encontró el desagrado con Dios. Y aunque Dios no lo había tomado para que fuera derrocado de su gobierno, él mismo se quitó el derecho. Y conocemos que finalmente su vida terminó en una tragedia, muriendo en una guerra. Mis hermanos, ¿de cuántos casos más podríamos hablar? El tiempo no nos ajustaría en esta mañana para escudriñar a fondo cuántos personajes en la historia se han robado a sí mismos. Hablando del uso del tiempo, también nosotros podríamos estar cometiendo un error usando inadecuadamente el tiempo. En Mateo capítulo 24, el verso 45, Jesús nos dice: ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre su familia para que le dé el alimento a tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo así. Os aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo fuera malo y dijera en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y empezare a herir a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, lo castigará y lo pondrá con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Qué tremendo, qué terrible es esta situación. No darse cuenta
de la gran oportunidad que está desperdiciando. A veces a la gente le parece que Cristo ya no va a regresar, que demasiado tiempo se ha dicho que Cristo ya viene y que ya viene, y la gente ha empezado a dejar de vigilar, ha dejado de mantener la comunión con Dios y ha caído el profeso pueblo de Dios en un relajamiento peligroso. Dice aquí, en este otro párrafo del Espíritu de Profecía, la virtud de la liberalidad no es algo tan natural en nosotros, que la adquiramos de casualidad, es algo que hay que cultivar. Hemos de proponernos deliberadamente que honraremos a Dios con nuestros bienes. Y luego, no hemos de permitir que nada nos tiente a robarle los diezmos y las ofrendas que son la parte que le corresponde. Hemos de ser inteligentes, sistemáticos y constantes en nuestros actos de caridad hacia los hombres y en nuestras expresiones de gratitud hacia Dios por los beneficios que nos brinda. Este es un deber demasiado sagrado para que sea dejado al azar o a ser controlado por el impulso o el sentimiento. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué pasa cuando uno no le devuelve al Señor lo que le corresponde? ¿Qué pasa cuando uno se queda con todo lo que recibe y no suelta? No es colaborador ni generoso para con aquellos que necesitan de nuestra ayuda. ¿Qué es lo que sucede? Prosigamos aquí lo que dice este párrafo. Debemos apartar regularmente algo para la causa de Dios con el fin de no robarle la porción que pide para sí. Cuando le robamos a Dios, nos robamos a nosotros mismos también. Renunciamos al tesoro celestial por tener más de este mundo. Esta es una pérdida que no podemos permitirnos sufrir. Quiero repetir esta parte. Cuando le robamos a Dios, nos robamos a nosotros mismos también. Pero pensamos de que no somos ladrones. En Malaquías hay unos pasajes bíblicos en el capítulo 3 que son muy conocidos. ¿Robará el hombre a Dios? Esa es una pregunta. Y la respuesta viene de Dios mismo y dice, vosotros me habéis robado. Y lo tremendo es que cuando nosotros nos quedamos con algo que no nos pertenece y que le pertenece a Dios, el daño lo sufrimos directamente nosotros. Después vienen los males, después vienen las tragedias y decimos, ¿por qué será? ¿Por qué será que la tierra ya no produce? ¿Por qué será que mi negocio va a la quiebra? ¿Por qué será que mi salud está deteriorándose cada vez más? Claro, nos hemos robado a nosotros mismos. Nos hemos quitado el derecho a recibir las bendiciones de Dios. Cuando nosotros somos liberales y entregamos de todo corazón las ofrendas, los diezmos, cuando nuestras canastas familiares también benefician a alguien más y compartimos los alimentos con otras personas. Hermanos, estamos probando a Dios. Él nos invita y nos dice, probadme ahora en esto. Y yo les aseguro que abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Pero nosotros preferimos quedarnos con todo, creyendo que así vamos a tener más. Y lamentablemente no nos damos cuenta que estamos cometiendo un robo contra nosotros mismos. Vamos aprendiendo muchas de las maneras en las cuales podríamos estar cometiendo robo. Hermanos, casi todo tipo de mal está relacionado con el robo. Cuando nosotros le fallamos a nuestra pareja, también estamos robándonos a nosotros mismos la posibilidad de ser felices, de tener un hogar feliz y gozoso, de tener una familia bien establecida. Cuando traicionamos la confianza de un amigo, también nos estamos robando a nosotros mismos la posibilidad de tener un buen amigo. Y el daño lo sufrimos de una manera muy severa.
¿Qué podemos hacer ante esta situación? En la Biblia también podremos mencionar un caso muy conocido, que es la experiencia de un hombre que se llamaba Zaqueo. Este hombre, no vamos a leer textualmente los versículos, pero nos dice la palabra del Señor de que era un hombre que se dedicaba a recaudar impuestos. Y cuando tuvo esa experiencia, ese encuentro personal con Cristo, toda su manera de pensar cambió y tomó una sabia decisión y se puso en pie allí en público y él dijo esta expresión: Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Si en algo defraudé a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Entonces Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Hermanos, Zaqueo, cuando conoció a Jesús, cuando el amor de Cristo llenó su corazón, él se dio cuenta que todo aquel dinero que se había estado quedando, que no le pertenecía, no era más que un robo para sí mismo. Y decidió públicamente hacer un pacto, hacer un convenio, y dijo: voy a repartir los bienes entre los pobres, y al que le he fallado, al que he defraudado, le voy a retribuir el daño que le hice. Hoy hay una invitación que quiero dejarles. No nos robemos a nosotros mismos. Cuando hacemos el mal, cuando practicamos cualquier tipo de acto, el cual la palabra del Señor condena, nos estamos robando el derecho de ser llamados hijos de Dios. Nos estamos robando el espacio que el Señor nos ha determinado allá en su mansión eterna. Nos estamos privando de las bendiciones más maravillosas que el Señor quiere otorgarnos. Nos estamos quedando sin la libertad, sin la felicidad, sin la alegría, a cambio de acciones, a cambio de placeres, a cambio de maneras de actuar, las cuales no aprueba la palabra del Señor. Dejo esta invitación, que cada uno de nosotros este día pueda reflexionar. ¿Y yo en qué estaré robándome a mí mismo? Seguramente, si el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones, Él nos va a advertir y nos va a decir: esto estás haciendo mal, y esto es un robo hacia ti mismo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a que tengamos nuestra mente abierta y que nuestros corazones puedan ser subyugados a la voz de Dios, y que no volvamos a cometer este tipo de actos, los cuales se convierten en un robo hacia nosotros mismos. Que el Señor nos bendiga y nos dé de su gracia, es mi mayor deseo y oración. Vamos a finalizar nuestro programa de hoy, siempre haciendo una oración, para lo cual a los que puedan les invito a que me acompañen. Señor de los cielos, gracias te damos porque una vez más nos has concedido la oportunidad y el privilegio de tratar este tema, el cual nos insta a tomar las mejores decisiones, no sea que nos estemos haciendo daño a nosotros mismos. Perdónanos, Señor, nuestras faltas, y bendice a todo tu pueblo, bendice en esta hora especialmente a todos aquellos que han estado siguiendo esta transmisión. Bendito Dios, ayúdanos a conocer de qué manera estamos actuando, y si en algo, Señor, te hemos fallado, si en algo hemos defraudado a nuestro prójimo, te pedimos que nos ayudes a poder estar a cuentas. Bendito Dios, quédate con nosotros, protégenos siempre del mal, y que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida. Gracias, Dios, por todo. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos,
Que el Señor les bendiga y para todos un feliz y bendecido sábado. Amén.